Hola, soy estudiante de la carrera de Ingeniería en Logística en el Instituto Tecnológico de Tijuana, de la modalidad semipresencial. Voy a abordar algunos temas de la materia de Estadística Inferencial, Unidad 2, tema capítulo 4, Probabilidad, capítulo 5, Distribución de probabilidad discreta. El maestro Juan Morales es el que imparte la materia y mi nombre es Hernández Moreno Adela María. Unidad 2, capítulo 4. ¿Qué es probabilidad? Es la menor o la mayor posibilidad de que un determinado evento ocurra. Proviene por la necesidad de determinar o medir cuantitativamente la duda o certeza de que un suceso específico se produzca o no. Conceptos básicos de probabilidad. Un evento es cualquier conjunto de resultados o consecuencias de un procedimiento. Un evento simple es un resultado o un evento que ya no puede desglosarse en componentes más simples. El espacio muestral de un procedimiento se compone de todos los eventos simples posibles. Es decir, el espacio muestral está formado por todos los resultados que ya no pueden desglosarse más. Notación de probabilidades. P denota una probabilidad. A, B y C denotan eventos específicos. Probabilidad de A denota la probabilidad de que ocurra el evento A. Tres formas diferentes para calcular la probabilidad de un evento son las siguientes. 1. Aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. 2. Método clásico de probabilidad. Requiere resultados igualmente probables. El número 3. Probabilidades subjetivas. Tres formas para calcular la probabilidad de un evento. Se vuelven a repetir las formas para describir de qué se trata. La primera, aproximación de la probabilidad por frecuencias relativas. Se realiza una observación, un procedimiento, y se cuenta el número de veces que el evento A ocurre en realidad. Con base a estos resultados reales, probabilidad de A se estima de la siguiente forma. Probabilidad de A, número de veces que ocurrió A, sobre el número de veces que se repitió el procedimiento. Un ejemplo de probabilidad de frecuencias relativas se muestra enseguida. La probabilidad de que un automóvil sufra un accidente. Calcule la probabilidad de que un automóvil seleccionado al azar en Estados Unidos se accidente durante este año. En un año reciente, de un total de 135.670.000 automóviles registrados en Estados Unidos, según datos de Statistical Abstract of the United States, 6.511.100 se accidentaron. Se muestra la solución. Ahora se puede utilizar el método de frecuencias relativas de la siguiente manera. Probabilidad de accidentes igual a número de automóviles accidentados sobre el número total de automóviles. La probabilidad de accidentes igual a 6.511.100 sobre 135.670.000 igual a 0.048. Es imposible usar el método clásico por los dos resultados, accidente y la ausencia de accidente. No son igualmente probables. El segundo método clásico de la probabilidad requiere de resultados igualmente probables. Suponga que un procedimiento dado tiene n eventos simples distintos y que cada uno de esos eventos simples tiene la misma probabilidad de ocurrir. Si el evento A puede ocurrir en S de estas n formas, entonces probabilidad de A igual a número de formas en que puede ocurrir A sobre número de eventos simples diferentes igual a S sobre n. Un ejemplo de este es la probabilidad de ganar el premio mayor.
Determinar la probabilidad de ganar el premio mayor de la lotería al seleccionar 6 números entre 1 y 60. Cada combinación tiene las mismas probabilidades de ocurrir. La solución: 60C6 igual a 60 por 59 por 58 por 57 por 56 por 55 sobre 6 por 5 por 4 por 3 por 2 por 1 igual a 500638660. La probabilidad de A es igual a 1 sobre 500633860 igual a 1.99744885.8 elevado a la menos 8, que nos da el resultado igual a 0.0000002. Esta es la probabilidad de que esos 6 números elegidos se pueda ganar la lotería. La tercera es las probabilidades subjetivas. Probabilidad de A es la probabilidad del evento A. Este se estima con base en el conocimiento de las circunstancias relevantes. Un ejemplo de este podría ser la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una nave espacial. Estimar la probabilidad de que un astronauta sobreviva en una misión en una nave espacial. Los expertos consideran los eventos pasados junto con los cambios de las tecnologías y las condiciones para hacer una estimación de la probabilidad. Hasta la publicación de este libro, los científicos de la NASA estimaban una probabilidad de 0.99. Bueno, se va a resolver el ejercicio del género de los hijos. Analice la siguiente lista de los 8 resultados posibles cuando una pareja tiene 3 hijos. En la solución dice, calcule la probabilidad de cada evento, en donde el inciso A, que dice que haya exactamente una niña. La probabilidad de que solamente nazca una niña en las 8 posibles combinaciones que se hacen aquí. Existen 3 que puede ser donde nace una sola niña, que serían estas 3. Entonces la probabilidad de que una niña nazca en esas 3 opciones de las 8 resultados posibles es igual a 3 entre 8, que nos da como resultado el 0.375. El inciso B, que haya exactamente 2 niñas. En los 8 posibles combinaciones se encuentra una donde en esta pudiera ser que nacieran 2 niñas. Existe la segunda donde también pudieran nacer 2 niñas y la tercera donde también pudieran ser 2 niños en esos 3 embarazos. Entonces, probabilidad de nacimiento de 2 niñas en esos 3 embarazos es igual a 3/8 por las 8 posibles combinaciones, es igual a 0.375. Y en el inciso C dice que todas sean niñas. En la probabilidad de que todas sean niñas, solamente hay una, donde en los 3 embarazos nacerían 3 niñas. Esa sería la única posibilidad entre las 8 combinaciones que están aquí. Entonces es igual a 1/8, igual a 0.125. Entonces esas serían las combinaciones que entre las 8 resultan, y serían esas posibilidades de combinación. Subtema 4.3. Regla de la suma. Notación de la regla de la suma. Un evento compuesto es cualquier evento que combine 2 o más eventos simples. Como aquí
la probabilidad de A o B igual a probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A y B. O puede ser probabilidad de A unión B igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. La probabilidad de A o B o probabilidad A unión B es igual a probabilidad en un solo ensayo, en donde ocurre el evento A u ocurre el evento B o ambos ocurren. La probabilidad de A denota la probabilidad de que A ocurra y probabilidad B denota la probabilidad de que B ocurra. La probabilidad de A y B o puede ser probabilidad de A intersección B denota la probabilidad de que tanto A como B ocurran en el mismo ensayo. En el diagrama de Venn, los eventos se muestra que no son disjuntos, están unidos. Estos sucesos se están traslapando. Ahora la regla intuitiva de la suma. Para obtener probabilidad A o B, calcule la suma del número de formas en que puede ocurrir el evento A y el número de formas en que puede ocurrir el evento B, sumando de tal manera que cada resultado se cuente solo una vez. Probabilidad de A o B es igual a esa suma, dividida entre el número total de resultados en el espacio muestral. La regla de la suma se simplifica cuando los eventos son disjuntos. Los eventos A y B son disjuntos o mutuamente excluyentes cuando ambos no pueden ocurrir al mismo tiempo. Entonces, probabilidad de A o B igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B. En el diagrama de Venn, los eventos se muestran disjuntos. Estos eventos son separados, entonces no se traslapan. Definiciones. El complemento de un evento A denotado con el complementario de A consiste en todos los resultados en los cuales el evento A no ocurre. Deben ser disjuntos es porque no pueden ser posible que un evento y su complemento ocurran al mismo tiempo. Además, se pueden estar absolutamente seguros de que A ocurre o bien de que no ocurre, lo que implica que ocurra A o ocurra el complementario de A. Estas observaciones nos permiten aplicar la regla de la suma para eventos disjuntos de la siguiente manera. Eventos complementarios. Algunas veces necesitamos calcular la probabilidad de que un evento A no ocurra. La regla de la suma para eventos complementarios disjuntos es probabilidad de A o su complementario de A igual a probabilidad de A más la probabilidad del complementario. Esto es igual a 1. La regla de eventos complementarios. Justificamos probabilidad de A o su complemento igual a probabilidad de A más probabilidad del complemento, señalando que A y su complemento son disjuntos. Se justifica el total de 1 por la certeza absoluta de que A ocurre o bien no ocurre. Este resultado de la regla de la suma da lugar a las siguientes tres formas equivalentes. Probabilidad de A más probabilidad del complemento igual a 1. Probabilidad de A igual a 1 menos probabilidad del complemento. Y probabilidad del complemento igual a 1 menos la probabilidad de A. En el diagrama de Venn se muestra el complemento del evento A. Un ejercicio a realizar es la prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una de las 98 personas que fueron sometidas a la prueba, se calcula la probabilidad de elegir a un sujeto con un resultado de prueba negativo o que no mintió.
En la tabla se muestra la información que dice, ¿el sujeto realmente mintió? En el resultado de prueba positivo, la prueba de polígrafo indicó que el sujeto mintió. De esos son 15 falsos positivos y 42 verdaderos positivos. Enseguida dice que el resultado de prueba negativo, donde la prueba del polígrafo indicó que el sujeto no mintió. De esos son 32 verdaderos negativos y 9 falsos negativos. Para la solución, la probabilidad de negativo o no mintió, o puede ser probabilidad de negativo unión no mintió. La probabilidad del negativo más la probabilidad del que no mintió menos aquí sería negativo o no mintió. Este sería el negativo y que no mintió. Entonces, menos la probabilidad del negativo intersección no mintió, que serían estos, entre el espacio muestral, que sería la totalidad de las 98 personas. Entonces, se suma 32 más 9, que son los que dice que son de prueba negativa, como lo dice aquí, prueba negativa, 32 más 9, más los que son que no mintió, que serían los 32 más 15. Pero aquí se va a restar 32 porque no se puede sumar dos veces. Entonces, entre el espacio muestral, que son la totalidad de personas, que son 98. Entonces, al hacer las sumas y restas y dividirlo entre 98, nos da como resultado 0.5714. Este resultado es lo mismo que 57.14%. De esto es el porcentaje de que se elija a una persona con el resultado de prueba negativo o que no mintió. Otro ejercicio de prueba de polígrafo. Suponiendo que se elige al azar a una persona de las 98 que fueron sometidas a la prueba, calcule la probabilidad de que el sujeto tenga un resultado de prueba negativo o haya mentido. La misma tabla se nos muestra y la solución para esto sería la probabilidad de negativo o haya mentido, o probabilidad de negativo unión haya mentido. La probabilidad de negativo o probabilidad haya mentido se muestra aquí. La probabilidad de negativo es 32 más 9, más que haya mentido, que sean 42, intersección negativo, que sería el 9, entre el total de la muestra, que serían las 98 personas. Entonces se ponen 32 más 9 más 42 más 9. Como no se pueden sumar dos veces este 9 porque ya está en la unión, se resta el 9. Entonces se dividen entre las 98 personas. Entonces, al hacer la suma y la resta, nos da 83 entre 98. Entonces, el resultado es de 0.847. Subtema 4.4, regla de la multiplicación, fundamento. Notación de la regla de la multiplicación. Probabilidad de A y B igual a la probabilidad del evento A ocurre en su primer ensayo y el evento B ocurre en un segundo ensayo. La probabilidad de A y B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. La regla para el cálculo de la probabilidad de A y B se denomina regla de la multiplicación porque implica multiplicar la probabilidad del evento A por la probabilidad del evento B. Si el resultado del primer evento A afecta de alguna forma la probabilidad del segundo evento B, es importante ajustar la probabilidad de B para que se refleje la ocurrencia del evento A. La notación para la probabilidad condicional.
Probabilidad de B condicional A. Representa la probabilidad de que un evento B ocurra después de suponer que el evento A ya ocurrió. Podemos leer B condicional A como B dado A, o como el evento B ocurre después de que el evento A ya ocurrió. Dos eventos A y B son independientes. Cuando las ocurrencias de uno no afectan la probabilidad de la ocurrencia del otro. De manera similar, muchos de otros eventos son independientes si la ocurrencia de cualquiera de ellos no afecta las probabilidades de ocurrencia de los demás. Si A y B no son independientes, se dice que son dependientes. Como dos eventos son dependientes si la ocurrencia de uno de ellos afecta la probabilidad de la ocurrencia del otro, pero no necesariamente significa que uno de los eventos sea la causa del otro. La regla formal de la multiplicación. La probabilidad de A y B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicional de A. La regla intuitiva de la multiplicación. Probabilidad de A y B. La regla de la multiplicación indica que si A y B son independientes, la pregunta es si son independientes. Si son independientes y la respuesta es sí, entonces se realiza la multiplicación de la probabilidad de A y B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B. En caso de que la respuesta de esta pregunta, si son independientes, es negativa, entonces es probabilidad de A y B igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicional A. Se debe asegurar de calcular la probabilidad del evento B, suponiendo que el evento A ya ocurrió. Un ejemplo, control de calidad en la fabricación de marcapasos. Los marcapasos se implantan en los pacientes con la finalidad de estimular el pulso cuando el corazón no puede latir por sí mismo. Cada año se implantan más de 250,000 marcapasos en Estados Unidos. Por desgracia, los marcapasos en ocasiones fallan, aunque la tasa de fallas es baja, como de 0.0014 por año. Según datos de Pacemaker and ICD Generator Malfunction de Meisel et al., Journal of the American Medical Association, Volume 2095, Number 16. Consideremos una pequeña muestra de 5 marcapasos que incluyen 3 que funcionan bien, denotados por B, y 2 que son defectuosos, denotados por D. El ejemplo del control de calidad en la fabricación de marcapasos. El investigador médico desea seleccionar 2 marcapasos al azar para realizar este experimento. Calcule la probabilidad de que el primer marcapaso seleccionado funcione bien y denotado por B, y que el segundo marcapaso también funcione bien y denotado por B también. Se utilizan los siguientes supuestos. Inciso A. Ponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan con reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. El inciso B. Suponga que las 2 selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de manera que el primer marcapaso seleccionado no se reincorpora a la muestra antes de elegir el segundo. Para la solución del ejemplo de control de calidad en la fabricación de marcapasos, antes hay que poner atención para poder proceder y poder visualizar los 3 marcapasos que funcionan bien y los 2 marcapasos defectuosos, como se muestra a continuación, donde se pone las 3B de los 3 marcapasos buenos y 2 defectuosos, como en el problema no lo dijo, no lo pidió. Considerar una pequeña muestra de 5 marcapasos
donde se incluyen 3 que funcionan bien, denotados por la B, y 2 defectuosos que serán asignados con una D. Entonces, si los dos marcapasos se seleccionan al azar con reemplazo, las dos selecciones son independientes, ya que el segundo evento no se ve afectado por el primero. En cada selección hay 3 marcapasos que funcionan bien y 2 defectuosos, de manera que se obtiene que en la primera probabilidad de A hay 3 marcapasos buenos y 2 defectuosos. En la segunda probabilidad, que sería la B, hay igualmente 3 marcapasos buenos y 2 defectuosos. Aquí, como tienen reemplazo, entonces la probabilidad en donde el primer marcapasos es B y el segundo marcapasos es B también, es igual a 3 entre 5 por 3 entre 5, igual a 9 entre 25, y esto nos da como resultado el 0.36. Este es porque al hacer la probabilidad del primer a la primera prueba, se ponen los 3 marcapasos buenos y los 2 defectuosos, y al realizar la segunda prueba de la probabilidad B, se vuelve a integrar el reemplazo, se pone otra vez el marcapasos bueno y se vuelve a hacer la prueba donde están los 3 marcapasos buenos y 2 defectuosos. Por eso es que es 3 entre 5, que son la totalidad, los 5. Y no se ve afectado porque está con reemplazo en la segunda prueba. Entonces el resultado de este es 0.36. Y de esta es la probabilidad de que el primero y el segundo sí son buenos. El ejemplo, este sería el inciso B, donde nos dice, también se utilizan los 5 marcapasos, donde se incluyen los 3 buenos y los 2 defectuosos. Y en el inciso B dice que suponga que las dos selecciones aleatorias se realizan sin reemplazo, de tal manera que los marcapasos seleccionados no se reincorporan a la muestra antes de elegir el segundo. Entonces, para hacer la solución de ese inciso B, aquí, si los dos marcapasos se seleccionan al azar sin reemplazo, las dos selecciones son dependientes, ya que la probabilidad del segundo evento se ve afectada por el primer resultado. En la primera selección, 3 de los 5 marcapasos funcionan bien. Después de elegir un marcapasos que funciona bien en la primera selección, quedan solamente 4 marcapasos, porque ya se quitó uno, ya no se reemplazó y no se volvió a meter a la prueba. Entonces, nomás quedan 4. Entonces, se incluyen están 2 buenos, y por lo tanto, en la primera prueba se dan cuenta que uno es bueno. Entonces, al hacer esa prueba, ya no se regresa en la segunda prueba, ya no se reemplaza, entonces ya queda nomás así. Entonces, también el segundo es bueno. Entonces, se realiza la probabilidad de que el primer marcapasos es bueno y el segundo marcapasos también es bueno. Entonces, es 3 entre 5, y aquí se afectó porque ya no se regresó un reemplazo en el que ya se le hizo la prueba, ya no se regresó a la muestra. Entonces es por 2 entre 4, igual a 6 entre 20, que nos da como resultado 0.3. Entonces quiere decir que el primer marcapasos de la primera prueba fue bueno y en la segunda prueba también, pero aquí, como dije, ya no se regresó el que se le había hecho la prueba al principio, ya no se regresó a la muestra para hacer la segunda prueba. Entonces es por eso que se ve afectado.
Otro ejercicio a realizar es sobre los neumáticos defectuosos. Wheeling Tire Company produjo un lote de 5.000 neumáticos que incluyen exactamente 200 que están defectuosos. Se seleccionan al azar 4 neumáticos para instalarlos en un automóvil. ¿Cuál es la probabilidad de que todos estén en buenas condiciones? El total de neumáticos son 5.000, defectuosos son 200 y buenos son 4.800. Estos eventos se tratan como independientes, aunque son dependientes. Se realiza la multiplicación de 4.800 entre 5.000 por 4.799 entre 5.000 por 4.798 entre 5.000 por 4.787 entre 5.000 igual a 0.849. Se realiza para obtener que la probabilidad de que los 4 neumáticos estén en buenas condiciones, que este resultado sería lo mismo que 84.9 posibilidades de que resulten buenos. En la unidad 2 se trata del capítulo 5, distribución de probabilidad discreta. El subtema 5.2, variables aleatorias. Se muestran algunas definiciones. ¿Qué es una variable aleatoria? Es aquella que casi siempre está representada por X, que tiene un solo valor numérico determinado por el azar para cada resultado de un procedimiento. ¿Qué es una distribución de probabilidad? Esta es una distribución que indica la probabilidad de cada valor de la variable aleatoria. A menudo se expresa como gráfica, tabla o fórmula. La variable aleatoria también puede ser discreta o continua. Las variables aleatorias. ¿De qué se tratan estas? Una variable aleatoria discreta tiene un número finito de valores o un número de valores contable, donde contable se refiere al hecho de que podría haber un número infinito de valores, pero que puede asociarse con un proceso de conteo de manera que el número de valores es 0, o puede ser 1, o puede ser 2, o puede ser 3, etc. Y las variables aleatorias continuas tienen un número infinito de valores y esos valores pueden asociarse con mediciones en una escala continua, de manera que no existan huecos o interrupciones. Los requisitos de una distribución de probabilidad. La sumatoria de la probabilidad de X es igual a 1, donde X asume todos los valores posibles. La suma de todas las probabilidades deben ser 1, pero valores como 0.999 o 1.001 se aceptan porque son el resultado de errores de redondeo. El 0 menor o igual a la probabilidad que sea menor o igual a 1 para cada valor individual de X. Esto es decir, que cada valor de probabilidad debe ubicarse entre 0 y 1. Identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. Valor máximo común es igual a la media más 2 desviaciones y el valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones. Según la regla práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de 2 desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera de la media en más de 2 desviaciones estándar. Es importante saber que el uso del número 2 de la regla práctica de las desviaciones es hasta cierto punto arbitrario y que esta regla sirve como una guía, por lo que no es totalmente rígido. Identificación de resultados inusuales con probabilidades. Regla del evento inusual para la estadística inferencial. Si con un supuesto dado la probabilidad de un evento particular observado, por ejemplo, 992 caras en 1000 lanzamientos de una moneda,
es extremadamente pequeña. Concluimos que el supuesto probablemente no es correcto. Uso de las probabilidades para determinar resultados inusuales. Número 1. Número inusualmente alto de éxitos. X éxitos en n ensayos. Es un número inusualmente alto de éxitos si la probabilidad de X o más éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. Probabilidad de X o más es menor o igual a 0.05. Número 2. Número inusualmente bajo de éxitos. X éxitos en n ensayos. Es un número inusualmente bajo de éxitos si la probabilidad de X o menos éxitos es poco probable, con una probabilidad de 0.05 o menor. Este criterio se puede expresar de la siguiente forma. Probabilidad de X o menos éxitos es menor o igual a 0.05. El valor de 0.05 no es absolutamente rígido. Se podrían usar otros valores como 0.01 para distinguir entre resultados que pueden ocurrir con facilidad por azar y eventos que tienen muy pocas probabilidades de ocurrir por azar. Definiciones. La media de una variable aleatoria discreta es el resultado medio teórico de un número infinito de ensayos. Podemos considerar a esa media como el valor esperado, en el sentido de que constituye el valor promedio que esperaríamos obtener si los ensayos pudieran continuar de manera indefinida. Es la media igual al valor esperado. El valor esperado de una variable aleatoria discreta se denota con la E y representa el valor promedio de los resultados. Se obtiene calculando el valor esperado igual a la sumatoria de X por la probabilidad de X. No es necesario que el valor esperado sea un número entero, incluso si los diferentes valores posibles de X son todos números enteros. Un ejemplo. Genética de vástagos. Considere los vástagos de guisantes de la tabla cuyos progenitores tienen la combinación de los genes para las vainas verdes amarillas. En estas condiciones, la probabilidad de que el vástago tenga una vaina verde es de 3/4 o 0.75, es decir, probabilidad de ser verde de un 0.75, que sería lo mismo que el 75%. Esto porque, como se puede ver en la tabla, la suma del verde es igual a verde, y esto nos da como resultado un verde. La suma del verde amarillo nos da verde amarillo y su resultado es verde. La suma del amarillo verde es igual a verde, y amarillo es igual a amarillo. Esto es que se suman aquí dos verdes, aquí se suman verde amarillo, aquí nos está dando de resultado ya dos verdes, entonces en el tercero también nos da como resultado verde y un amarillo. Entonces aquí se puede ver que de este sería el 75% que resultaría verde. Ahora un ejemplo de la regla práctica de desviaciones con los mismos vástagos verdes. La media del número de guisantes con vainas verdes es 3.8 y la desviación estándar es 1.0. Utiliza esos resultados y la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común. Con base en los resultados, determine si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tiene las vainas verdes. Bueno, para la solución, al utilizar la regla práctica de las desviaciones, se puede calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de la siguiente manera. La media es el número de guisantes con vainas verdes, que es el 3.8, y la desviación estándar es el 1, como nos describió en el ejemplo.
aquí el 3.8 de vainas verdes, que es la media, y la desviación estándar, que es de 1.0. Entonces, determinar si es inusual que resulten 5 vástagos de guisantes y encontrar que solo uno de ellos tienen vainas verdes. El valor máximo común es la media más 2 desviaciones estándar igual a, al sustituir, ponemos que la media es 3.8 más 2 de la fórmula por 1 que es de la desviación estándar. Nos da como resultado 5.8. Ahora, para calcular el valor mínimo común, es la media menos 2 desviación estándar. Al sustituir es igual a 3.8 menos 2 por 1 y como resultado nos da 1.8. En base a los resultados se concluye que para grupos de 5 vástagos de guisantes, el número de vástagos de guisantes con vainas verdes debe caer entre 1.8 y 5.8. Si resultan 5 vástagos de guisantes como los descritos, sería inusual obtener solo un vástago con vainas verdes porque el valor de 1 está fuera de este rango de valores comunes, que está entre 1.8 a 5.8. En este caso el valor máximo común es en realidad 5, ya que el número más grande posible de guisantes, porque es el más grande posible de guisantes con vainas verdes. El ejemplo a desarrollar es identificación de resultados inusuales con probabilidades. Utiliza probabilidades para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes cuando resultan 5 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de vaina verde, que es igual al 0.75. En la sección dice, para determinar si uno es un número inusualmente bajo de guisantes con vainas verdes de un total de 5 vástagos, necesitamos calcular la probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Para eso voy a utilizar el programa de Monitab, donde yo ya registré los datos y ahora lo calcularé con la distribución de probabilidad binomial. Elegir probabilidad, el número de muestras, que es 5, y el evento de probabilidad es 0.75. Seleccionar la columna, enter, y nos da los resultados según los vástagos. Si es la probabilidad verde es 0, nos da 0.0000977. Cuando es 1, nos da 0.014648. En 2 es 0.087891. Si fueran 3 es 0.263672. Si fueran 4 es 0.395508 y si fueran 5 es 0.237305. El problema nos dice que se determine si es inusualmente bajo o menos guisantes con vainas verdes. La probabilidad de 1 o menos es igual a la probabilidad de 1 o 0. Entonces se suman los resultados que nos dio en la tabla y vemos que para 0 es 0.000977 y se redondea y lo ponemos como 0.001. Y en el 1 es 0.014648 y lo redondeamos a 0.015. Entonces se realiza la suma y el resultado es igual a 0.016. Ya que esta probabilidad de 0.016 es menor que 0.05, se concluye que el resultado de una planta de guisantes con vainas verdes es inusualmente bajo. Hay muy poca probabilidad de obtener uno o menos guisantes con vainas verdes. Ahora, la identificación de resultados inusuales con probabilidades.
Utilice probabilidades para determinar las siguientes preguntas de guisantes con vainas verdes cuando resultan 8 vástagos de progenitores con pares de genes amarillo-verde, tomando en cuenta la probabilidad de verde igual a 0,75. Calcular la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes y calcular la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. La solución al ejercicio del inciso A en la identificación de resultados iniciales de probabilidades dice: calcule la probabilidad de obtener exactamente 3 guisantes con vainas verdes. La probabilidad de X es igual a la probabilidad de 3 y me basé en la tabla que se encuentra al lado derecho, donde el número de guisantes con vainas verdes es 3, que es 0.023. En mi tab tengo la misma tabla donde me muestra que sí, que el número de guisantes, que es 3, es 0.023071. Entonces, la respuesta a ese es correcto. El 0.023 es la probabilidad de obtener exactamente los 3 guisantes con vainas verdes. En el inciso B dice: calcule la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes. Entonces la probabilidad de 3 o menos guisantes verdes es igual a la probabilidad de 3 o 0. Entonces ahí se van a sumar las probabilidades de obtener 3 vainas verdes, una vaina verde, 2 vainas verdes o 0 vainas verdes. Entonces en las respuestas de Minitab podemos ver que es en 3 vainas verdes 0.023071 y ponemos el 0.023 más las que tienen 2 vainas verdes, que es 0.003845 más la redondeé 0.004, se puede, y cuando son una vaina verde 0.000366. En la tabla dice 0 más, pero no lo agregué, y tampoco cuando es 0 vainas verdes. Aquí también es 0.00. Entonces eso no lo sumé, solamente lo que es de las 3 vainas verdes y las 2 vainas verdes. Esto me da como resultado igual a 0.027. Entonces la probabilidad de obtener 3 o menos guisantes con vainas verdes es de 0.27 o el 2.7%. El subtema 5.3, distribuciones de probabilidad binomial. Definiciones. Una distribución de probabilidad binomial resulta de un procedimiento que cumple con todos los siguientes requisitos. Punto número 1. El procedimiento tiene un número fijo de ensayos. Número 2. Los ensayos deben ser independientes. El resultado de cualquier ensayo individual no afecta las probabilidades de los demás ensayos. El punto número 3. Todos los resultados de cada ensayo deben clasificarse en 2 categorías, generalmente llamadas éxito y fracaso. El punto número 4. La probabilidad de un éxito permanece igual en todos los ensayos. Notación para distribución de probabilidad binomial. E y F significa éxitos y fracasos. Denota las 2 categorías posibles en todos los resultados. Probabilidad de E es igual a P, es la probabilidad de un éxito. Probabilidad de F es igual a 1 menos P igual a Q. Esta es la probabilidad de un fracaso.
N denota el número fijo de ensayos. X denota el número específico de éxitos en N ensayos, de manera que X puede ser cualquier número entero, 0 y N inclusive. P denota la probabilidad de éxitos en 1 de N ensayos. Q denota la probabilidad de fracasos en 1 de N ensayos. La probabilidad de X denota la probabilidad de lograr exactamente éxitos de los N ensayos. Definiciones. El término éxitos que se utiliza aquí es arbitrario y no necesariamente tiene una connotación positiva. Cualquiera de las dos categorías posibles puede denominarse el éxito E, siempre y cuando su probabilidad se identifique como P. El valor de Q se puede calcular siempre al restar P de 1. Si P es igual a 0.95, entonces Q es igual a 1 menos 0.95, que es el resultado de 0.05. Siempre que utilice una distribución de probabilidad binomial, se debe asegurar de que X y P se refiere a la misma categoría denominada como un éxito. Un ejemplo para resolver es el de donadores de sangre. Al seleccionar al azar donadores de sangre, el 45% tenía sangre del grupo O, según datos del programa Great New York Blood. Obtener las siguientes probabilidades si se seleccionaron 5 donadores al azar. Las pruebas de n es igual a 5 y las probabilidades es igual a 0.45, que es el 45%. Tengo los resultados, pero de cada una de las preguntas o incisos, pero voy a resolverlo mediante el programa de Minitab, en donde ya tengo ingresado los datos y me dice en la primera, en el número 1, que calcule la probabilidad de que al menos uno de los 5 donadores tenga sangre del grupo O. Cuando dice al menos uno, está incluyendo al 0. Entonces sumamos los resultados del 0 y el 1 y nos da 0.25625. Ahora el número 2. Calcule la probabilidad de que al menos 3 de los 5 donadores tengan sangre del grupo O. Ahí vamos a abarcar el 0, el 1, el 2 y el 3. Para hacer también se puede hacer así y sumar uno por uno, pero también se puede calcular todos juntos con la distribución de probabilidad en binomial igual, no más que aquí en la probabilidad acumulada se le da OK y aparecen los datos ya acumulados, como aquí. Si en el del primero, en el número 1 era al menos 1, está abarcando el 0 y el 1 y es el resultado 0.25622. Si miramos aquí, está el 0.25622 en la acumulada, pues ya se acumuló el 0, la cantidad del 0 se agregó. Entonces, para obtener el resultado de la segunda, que dice que al menos 3 de los donadores tengan sangre del grupo O, es 0.86878. Regresamos a los datos. El 0, el 1, el 3 y el 0, 1, 2 y 3, el acumulado es del 0.86878. Entonces quiere decir que sí está bien. Aquí ya. Para calcular en el número 4, calcular la probabilidad de que 2 o más de los 5 donadores tengan sangre del grupo O es de 2
o más donadores. Entonces se va a abarcar, se van a sumar en donde es el acumulado individual. Y se van a sumar las cantidades desde el 2 hasta el 5 y el resultado va a ser 0.743782. El 5 dice calcule la probabilidad de que exactamente 2 donadores tengan sangre del grupo O. Dos donadores, exactamente. Y este es en la individual también, 0.336909. También nomás se toma porque es exactamente 2 donadores. 6. Calcule la probabilidad de que entre 2 y 4 donadores tengan sangre del grupo O. Esta sería acumulada de entre 2 y 4 donadores. El resultado es 0.72533. Del 2 al 4. 33, 27. Aquí se pudieran sumar 0.33, 0.27 y 0.11. Que nos daría el resultado también. Entonces se realizan estos 5 ejemplos y es la probabilidad de estos tipos de ejercicios. El siguiente ejercicio es el color de ojos café. El color de ojos en Estados Unidos es del 40% que la población tiene ojos color café, según datos de un estudio realizado por el Dr. Sonira Soni en Indiana University. Si se seleccionaran al azar 14 personas, calcule las siguientes probabilidades. Se tienen n igual a 14, que serían los ensayos, y la probabilidad es 0.40, que es el 40% de la población. En el número 1 dice calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Para eso voy a utilizar el programa Mentat. Ya tengo los datos registrados. Se calcula la distribución de probabilidad binomial. Voy a dejarla en acumulada, la probabilidad acumulada. Aquí se pone la cantidad de ensayos, que son 14. Enseguida se pone la probabilidad, que es de 0.40. Y se selecciona la columna. Entonces aquí están los datos, tomando el 0 también, tomen en cuenta. Y vamos a ver la número 1. Calcule la probabilidad de que al menos 8 de las 14 personas tengan los ojos color café. Es de 0.94168. Y aquí en la acumulada tiene el 8, 0.9478. El siguiente. Esto porque al menos, dice, al menos 8 de las 14 personas. Abarcó desde el 0 hasta el 8. Entonces se acumularon todas y fue el 0.9478. El número 2, calcule la probabilidad de que exactamente 12 de las 14 personas tengan los ojos color café. Aquí se va a tener que realizar, pero individualmente, porque dice exactamente. Entonces, como aquí está acumulado, entonces no es
no es la respuesta correcta. Entonces se realiza, pero la probabilidad individual. Entonces aquí, en donde dice 12, es 0.000550. La respuesta es 0.000550. Ahora, el número 3, calcule la probabilidad de que las 14 personas tengan los ojos color café. Aquí dice, calcule la probabilidad de que las 14 personas, ahí ya abarcó a todos. Entonces, aquí va a ser individual también, no se pueden tomar acumulados. Entonces, el individual dice que las 14 personas, la probabilidad es de 0.00000 y 0.3. Entonces el siguiente dice, calcule la probabilidad de que 10 o más de las 14 personas tengan los ojos color café. Entonces nos vamos al individual también, y aquí se van a tomar las son 10 o más, que abarcaría desde el 10 hasta el 14. Entonces estos se van a sumar, están individual, y nos da como resultado el 0.01751. El subtema 5.4, media, varianza y desviación estándar para la distribución binomial. Fórmulas para las distribuciones binomiales. La media es igual a n por p. La varianza es igual a n por p por q. Y la desviación estándar es igual a la raíz de n por p por q. Aquí está qué es lo que denotan cada una de ellas. La media es una distribución binomial. La varianza también es una distribución binomial utilizada. Y la desviación estándar también es utilizada en una distribución binomial. La n denota el número fijo de ensayos, p denota la probabilidad de éxitos en uno de n ensayos, y q denota la probabilidad de fracasos en uno de n ensayos. La identificación de resultados inusuales con la regla práctica de las desviaciones. El valor máximo común es igual a la media más dos desviaciones estándar. Valor mínimo común es igual a la media menos dos variaciones estándar. Según la regla, la práctica de las desviaciones, la mayoría de los valores deben caer dentro de dos desviaciones estándar de la media. No es común que un valor difiera en la media en más de dos desviaciones estándar. Un ejemplo, genética. En un experimento real, Mendel obtuvo 580 vástagos de guisantes. Afirmó que el 75% o 435 tendrían vainas verdes. El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. En el número 1 dice que suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, que se calcule la media y la desviación estándar, el número de guisantes con vainas verdes. Y el 2 dice, utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base en esos números se formulan estas dos preguntas. ¿Podríamos concluir que el resultado real de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual? Y la otra, esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel es erróneo. Entonces, para eso se va a poner el ejemplo para realizar la solución, donde dice que el experimento real de Mendel que obtuvo 580 vástagos de guisantes, lo cual afirmó que era el 75% o 435 tendrían vainas verdes.
El experimento real dio como resultado 428 guisantes con vainas verdes. La solución de la 1 dice, suponiendo que se obtienen grupos de 580 vástagos de guisantes, calcule la media y la desviación estándar del número de guisantes con vainas verdes. Los datos se dan con las pruebas de n pruebas es igual a 580, que es el grupo de vástagos. La P es igual a 0.75, que sería el 75%. Entonces, según la fórmula aquí, la media es igual a la multiplicación de n por P. Se realiza la multiplicación y se obtiene el valor de la media. Sustituyendo la fórmula, n es 580 por P, que es el 0.75, igual a 435. Entonces, para tener la desviación estándar, la fórmula es desviación estándar igual a la raíz cuadrada de n por P por Q. Entonces, se sustituye lo que está dentro de la raíz. N es igual a 580, P es 0.75 y la Q es 0.25, que sería lo que completaría el 100% del 0.75. Entonces, entre ellos tres se multiplican y el resultado se hace su raíz cuadrada y nos da el valor de la desviación estándar, que es igual a 10.42. Ahora la número 2 dice, utilice la regla práctica de las desviaciones para calcular el valor máximo común y el valor mínimo común de guisantes con vainas verdes. Con base en esos números, se formulan las preguntas. Se podrían concluir que el resultado real de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual, y la otra sugiere que el valor del 75% propuesto por él es erróneo. Entonces se realiza la regla práctica de las desviaciones. El valor mínimo común es igual a la media menos 2 desviaciones estándar, y se sustituyen los valores. La desviación estándar es 435 menos 2 por 10.42. $435 es la media y 10.42. Entonces se sustituyen en la fórmula y aquí se pone en la media 435 menos 2 multiplicado por la desviación estándar igual a 414.16. Lo mismo pasaría aquí en el valor máximo común, nomás que aquí ya es una suma. Entonces se sustituye y nos da igual a 455.84. La pregunta de si se puede concluir que el resultado real de Mendel de 428 de guisantes con vainas verdes es inusual. Como el rango de 428 se encontró que los resultados del límite superior es de 455.84 y del límite inferior, que es del 414.16, se dice que es un valor usual. Esto sugiere que el valor del 75% propuesto por Mendel, la pregunta, que si lo que él sugiere es erróneo, entonces basado en los resultados que se dan, el valor mínimo y en el valor máximo, y comparado con los resultados de los experimentos reales de 428 guisantes con vainas verdes, se puede decir que se encuentra en el rango y lo propuesto por Mendel es correcto.
un ejercicio de votación de elecciones. En una elección presidencial pasada, la tasa de votos emitidos fue del 61% en una encuesta que se preguntó a los 1.002 sujetos si habían votado en la elección presidencial. En la 1 pide calcular la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1.002 individuos. En la encuesta de 1.002 personas, 701 dijeron que habían votado en la última elección presidencial. Según datos de ICR Research Group, en el 2 dice, ¿es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? ¿Y por qué? El número 3, con base en esos resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los votantes cómo actuaron. Del ejercicio, aquí está la solución, en donde en la 1 dice calcule la media y la desviación estándar del número de votantes reales en grupos de 1.002 individuos. Se ponen los datos donde n es igual a las personas que fueron encuestadas, que son 1.002. La probabilidad es igual a 0.61, que es el porcentaje. Entonces, en la fórmula de la media es igual a n por p, se sustituyen los valores y nos da como resultado igual a 611.22. En la desviación estándar, que es igual a la raíz de n por p por q, se sustituyen los valores de lo que está dentro de la raíz, que la n es 1.002 y la p es el porcentaje, que es 0.61, y lo que complementa al 100% es el 0.39, entonces se multiplican los tres y nos da como resultado 238.3758. Entonces, para la desviación estándar se va a revisar la raíz de ese número resultante y la desviación estándar sería 15.44. Eso sería para la primera problema que tenemos de eso. En la segunda, dice las preguntas de ¿es congruente este resultado con la tasa real de los votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61% y por qué? Bueno, para complementar también necesitamos sacar la regla práctica de desviaciones, que se agrega el valor mínimo común y el valor máximo común. Entonces, las fórmulas se sustituyen y nos dan los valores donde podemos dar respuesta a la pregunta. Entonces, dice, ¿es congruente este resultado con la tasa real de votos emitidos o es improbable que ocurra en una tasa real del 61%? ¿Y por qué? Bueno, no lo es porque el rango de valores comunes va de 508.4 a 642.0 y el resultado de 701 tiene poca probabilidad de ocurrir ya que está fuera del rango de valores comunes. Entonces, para la número 3, con base en los resultados, parece que los resultados exactos de la votación se pueden obtener preguntando a los, o sea, si se cree que preguntándole a los votantes de cómo actuaron se obtendría el resultado. Pues no, porque parece que el número de personas que dicen haber votado es mucho mayor que el número de personas que realmente votaron. Entonces no sería válido. El subtema 5.5, distribuciones de probabilidad de Poisson. Definición. La distribución de Poisson es una distribución de probabilidad discreta que se aplica a las ocurrencias de algunos eventos durante un intervalo específico.
La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento en un intervalo. El intervalo puede ser tiempo, distancia, área, volumen o alguna unidad similar. La probabilidad de que el evento ocurra x veces durante el intervalo está dado por la fórmula de probabilidad por x igual a la media por multiplicado por la exponencial elevado a la menor media sobre x factorial, donde es igual a 2.71828. Es más práctico realizar algún ejercicio con el programa de Minecraft, aunque también se puede realizar en base a la fórmula. Requisitos de la distribución de Poisson. Estos son los requisitos. La variable aleatoria x es el número de veces que ocurre un evento durante un intervalo. La otra es las ocurrencias deben ser aleatorias. Y la siguiente, las ocurrencias deben ser independientes entre sí. Y la última, las ocurrencias deben ser uniformemente distribuidas dentro del intervalo considerado. Parámetros de la distribución de Poisson. La media es este símbolo y la desviación estándar es este símbolo igual a la raíz de la media. Diferencias entre distribución de Poisson y la distribución binomial. La distribución binomial se ve afectada por el tamaño de la muestra n y la probabilidad p, mientras que la distribución de Poisson solo se ve afectada por la media. En una distribución binomial, los valores posibles de las variables aleatorias x son 0, 1 y hasta n, pero los valores posibles x de una distribución de Poisson son 0, 1, 2 sin límite superior. La distribución de Poisson como aproximación de la distribución binomial. La distribución de Poisson se utiliza para aproximar la distribución binomial cuando n es grande y p es pequeño. Requisitos para utilizar la distribución de Poisson son como una aproximación a la distribución binomial. N es mayor o igual a 100 y n por p es menor o igual a 10. N es el tamaño de la muestra y p la probabilidad. Un ejemplo. Terremotos. En un periodo reciente de 100 años hubo 93 grandes terremotos, con una magnitud de al menos 6.0 en la escala de Richter. En el mundo, según datos del World Almanac Book of Facts, suponga que la distribución de Poisson es un modelo adecuado. La número 1 dice que calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año. Y en la 2 dice, si la probabilidad de X es la de terremotos en un año elegidos al azar, que se calcule la probabilidad de 0 terremotos, probabilidad de un terremoto, probabilidad de 2 terremotos, probabilidad de 3 terremotos, la probabilidad de 4 terremotos, probabilidad de 5 y probabilidad de 6 y probabilidad de 7. En la número 3 dice, los resultados reales son los siguientes. 47 años no hubo ningún terremoto, en 31 años hubo un gran terremoto, a los 13 años hubo 2, a los 5 años 3, a los 2 años 4, a los 0 años 5 y al año 6 terremotos y en un año 7. ¿Qué diferencia hay entre los resultados reales y las probabilidades obtenidas en el inciso B? Al parecer, otra pregunta, que si la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso, y serviría para obtener resultados. Entonces, pues aquí dice para realizar la solución, que en la 1, donde dice que calcule la media del número de grandes terremotos que ocurren cada año, se sustituyen los datos en la fórmula de la media
donde N son 93 grandes terremotos y la P son 100 años, en donde la media es igual a N por P, entonces se sustituye y nos da igual a 0.93. Ahora para realizar la sección de la 2, que si la probabilidad de X terremotos en un año elegido al azar que sean calculados cuando en la probabilidad de 0, de 1, de 2, de 3, de 4, 5, 6 y 7 terremotos. Aquí está la solución. Aquí se encuentra la fórmula y se pueden sustituir los valores para ella y nos va a dar los resultados, pero es más tedioso. Entonces en el programa de Minitab es más práctico. Aquí para poner la probabilidad de X se sustituye cualquiera de estos según el que se vaya a elegir para sacar el resultado. La media, el valor de la media, que tendría 0.93 elevado a la X, que sería lo que hicimos aquí. Entonces multiplicado por el exponencial elevado a la menos media, que se pondría esto menos, o sea, negativo, menos 0.93 sobre X, que sería lo que habíamos puesto aquí, X factorial. El valor de E también se sustituye, que es 2.71828, sería sustituido en la E, que es el exponencial. Entonces, para realizar se tiene que utilizar el Minitab. Entonces, aquí se va a elegir esto, donde se van a registrar los datos. Entonces, como 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, se van a cambiar los datos. Me voy a regresar. Voy a calcular la distribución de probabilidad en Poisson. Aquí se selecciona probabilidad. En la media se va a poner el resultado 0.93. Se va a elegir la columna, que sería la C. Entonces aquí nos dan los resultados de la probabilidad de cada evento. Esto yo ya lo tengo en el problema y lo vamos a comparar. Entonces, cuando la probabilidad es 0, dice que es 0.395. ¿Viste? Aquí está, 0.395, redondeado. Ahora, cuando sea la probabilidad de un terremoto, la probabilidad de un terremoto a tales años es 0.366.6935 y se redondea 0.367. La probabilidad de dos terremotos es el 0.171, 0.171
171, el 3, probabilidad de 3, 0.0529, probabilidad de 3, 0.529. Aquí ya tengo los datos para ya tenerlos bien, ya según la probabilidad de terremotos. Aquí los años, el resultado de que me dio en militar. 7, 0, 5, 0, 4, 0, 43. Sí, aquí está 0.47. Este ya es multiplicado por 100 para que me dé lo que me está pidiendo aquí en la 3. Los resultados reales son los siguientes: que los compare con los que a mí me resultaban en militar. Entonces, a los 47 años hubo 0 grandes terremotos, y aquí nos dio que fueron a los 39.5 años. 31 años, un gran terremoto. Aquí dice que cuando hubo un terremoto fue a los 36.7 años. A los 13 años, 2 grandes terremotos. Aquí dice que la probabilidad de 2 grandes terremotos dio como los 17.1 años. 5 años, a los 5 años, 3 grandes terremotos. Comparado acá con los 5 años, 3 grandes terremotos y nos dio 0.229. A los 5 años, 3 grandes terremotos. Entonces, cuando la probabilidad de 3 grandes terremotos fue a los 29 años. ¿Está bien? A los 5 años. Entonces, cuando pasaron en 2 años hubo 4 grandes terremotos. En la probabilidad de 4 grandes terremotos nos dice que fue al año .23. En la probabilidad de 5 grandes terremotos fue al 0 año. En los 5 grandes terremotos dice 0.229. A los 6 grandes terremotos, según al año ocurrieron, aquí la probabilidad de 6 grandes terremotos dice que fue 0.0355. Y en un año, 7 grandes terremotos. La probabilidad de 7 grandes terremotos no hubo, 0.00471. Pues todas las frecuencias esperadas, pues parece que sí, no exactas, pero ahí más o menos están como que comparadas y que sí, más o menos sí dan. Debido a que las frecuencias esperadas casi coinciden con las frecuencias reales, la distribución de Poisson da respuesta a esta pregunta, que si la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso. Y pues sí sirve para este caso. La diferencia de los resultados reales y la probabilidad obtenidos en el inciso B. Pues sí, no son tan diferentes. El otro ejercicio, muertes por homicidio. En un año hubo 116 muertes por homicidio en Richmond, Virginia. Según a classroom note on the Poisson distribution, a model for homicidal deaths in Richmond, Virginia for 1991, the Wisconsin Research in Mathematics and Computer Education. Para un día seleccionado al azar, calcule la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sean 0, 1, 2, 3 y 4. Compare las probabilidades calculadas con los siguientes resultados reales: 268 días que no hubo ningún homicidio, 79 días un homicidio, en 17 días 2 homicidios y en un día 3 homicidios, pero no hubo días con más de 3 homicidios. La pregunta es, la distribución de Poisson es un buen modelo para este caso.
Para un día seleccionado al azar, calcular la probabilidad de que el número de muertes por homicidio sea, se calcula la media, el número de muertes por homicidio que ocurren al año. Las muertes que ocurrieron al año son 116, entonces son la prueba. Para las pruebas n igual a 116. Los días del año sabemos que son 365, entonces esa es la probabilidad, 365. Ahora para la media es multiplicar esos dos y nos da como resultado 0.3, 3178. Aquí para un día seleccionado al azar. Aquí por eso al sustituir en la fórmula de la media no estamos multiplicando directamente, sino que está 1 sobre 365. Entonces se multiplican y pues ya sale el resultado de 3178. En la regla en el Minitab, en el programa de Minitab, entonces tendría yo que ingresar los datos y poner del 0 al 4. Se va a calcular la distribución de probabilidad de Poisson. Esa es la probabilidad. La media se 3.3178. Selecciona los resultados. Aquí esto yo ya lo tengo para compararlo. 0.727748. Entonces es 0.727748. Cuando es un homicidio es 0.23278, 0.23278. Cuando es un 2, 0.36750, 0.036, 0.36750. Cuando son 3, 0.003.893, 0.003.893, y cuando son 4 es 0.000309. Pues sí, es 0.00309. Aquí lo multiplicamos por 100 y ya nos da esto. Si lo comparamos con los días donde en un año se sucedieron estas muertes por homicidio, si comparamos, dice que en 79 días hubo un homicidio y aquí dice que 72.78. Aquí dice que en 17 días 2 homicidios y aquí nos dice que 23.12. Aquí nos dice que en un día hubo 3 homicidios y no hubo otro día con más de 3 homicidios. Y aquí nos dice que 0.39. Entonces para compararlo aquí, aquí en 268 días no hubo ningún homicidio. La pregunta dice, ¿la distribución de Poisson es un buen modelo en este caso? Pues sí, porque coinciden más o menos también las frecuencias
Continuando con el proyecto, pruebas de antidoping. En la compañía se realizan esporádicamente pruebas antidoping al personal que labora en ella. Aquí se muestra la tabla donde están las pruebas de antidoping que se realizaron, en donde salen los resultados positivos y negativos. Fueron 10 hombres positivos y 5 mujeres positivas, y el total fueron de 15 positivos. Aquí negativos fueron 90 hombres y 45 mujeres, en total fueron 135 negativos. Aquí el tamaño de la muestra es de 150, y donde de esas 150, 50 son mujeres y 100 hombres. Nos dice que nos pregunta en el inciso A cuál sería la probabilidad de que si se elige al azar una persona, esta sea mujer. En el inciso B, calcular la probabilidad de que si se elige al azar una persona que salga positiva en la prueba y esta sea mujer. El inciso C, calcular la probabilidad de que si se elige a una persona salga positivo dado que es una mujer. El inciso D, calcular la probabilidad de que si se elige al azar una persona que salga negativa en la prueba y este sea hombre. Entonces, para realizar esto, basándome en la tabla, para resolver la primera, ¿cuál sería la probabilidad de que si se elige al azar una persona esta sea mujer? Pues la probabilidad de que sea mujer en esta prueba que se realizó al tamaño de la muestra de 150, miramos en la tabla que son 50 mujeres, entonces se divide entre el tamaño de la muestra, que nos da como resultado 0.33 o el 33%. Ahora en el inciso B, calcular la probabilidad de que si se elige al azar una persona, esta salga positiva en la prueba y además esta sea mujer. Entonces la probabilidad de que sea positivo y sea mujer es de 5 entre 150, igual a 0.03 o el 3.3%. Esto porque son 5 que salieron positivas y además son mujeres. Aquí están los 5 positivos y que son mujeres. Entonces estos se dividen, las positivas, entre 150, que es el tamaño de la muestra, dándonos este resultado. En el inciso C, calcular la probabilidad de que si se elige a una persona salga positiva dado que es una mujer. Entonces, aquí es la probabilidad condicional, donde este es positivo y M ya pasó. Entonces, este es igual a lo que tenemos aquí, la probabilidad de que sea positivo y con la intersección de que sea mujer. En donde ya se calculó y es 0.03, entonces se sustituye aquí. Y la probabilidad de que sea mujer, porque ya pasó, es 0.33, que tenemos acá arriba también, que ya se resolvió. Entonces esto se divide y nos da como resultado 0.09, que es el 9%. En el inciso D, calcular la probabilidad de que si se elige al azar una persona, esta salga negativa en la prueba y este sea hombre. Entonces la probabilidad de que sea negativo y que sea hombre es de, teniendo aquí que 90 hombres salieron negativos a la prueba, y son 90 los hombres, entre el tamaño de la muestra nos da como resultado el 0.6 o el 60%. Entonces aquí termino con con el video, pero continuará el proyecto en la siguiente unidad. Muchas gracias.